a través de su palabra. Y vamos en este momento a meditar en su palabra. Le invito para que vaya usted en Génesis. Hay el libro, el principio, Génesis capítulo 6, versículo 5 al 9. Vamos a leerlo. Nos vamos a remontar al principio. Es una historia que ustedes ya han leído. A mí me gusta esta historia y siempre el Señor nos está enseñando de ella. ¿Lo han encontrado? ¿Lo tienen? Bueno, dice así, vamos a leerlo. Ustedes van siguiendo con sus vistas y voy a leerlo. Y vio Jehová, estoy en el versículo 5, sí estamos ahí, ¿verdad? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y en todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Le invito para que hagamos una oración. Vamos a presentar este momento delante de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, santo eres tú, Señor. Venimos delante de ti a suplicar de tu presencia, de tu bendición. Queremos, Señor, que nos hables en este momento. Háblanos, Padre. En el nombre de Jesús llevamos cautivo todo pensamiento contrario a tu palabra, toda emoción, todo sentimiento contrario. Te pedimos que nos llenes de tu gracia para escuchar, para hablar tu palabra, Señor. Nosotros deseamos de tu gracia, deseamos de tu bendición, y en tu palabra hay vida, Señor. Hay vida en abundancia. Ayúdanos, Espíritu Santo, coloca la palabra conforme conviene. Por favor, tómanos en este momento. Glorifícate, Padre. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este relato histórico, hermanos, ya lo hemos leído en otras ocasiones, como ya les había comentado. Es un panorama crítico, es un panorama caótico que se presenta en la historia del hombre. Dice que en esta historia, en esta época de la historia, había un hombre llamado Noé. Este hombre aparece en escena. La maldad era mucha. Dice que los pensamientos de estos hombres eran de continuo mal. Tratemos de imaginar que hacían maldad y ni bien terminaban y ya estaban pensando qué fechoría cometer. Estaban constantemente pensando en maldad. Tanto fue que dice que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Imagínense el corazón de Dios, de arrepentirse, de dolerse de haber creado al hombre. ¿Sabe qué, hermano? Pues nosotros tratamos de imaginarnos, no sé cómo usted lo trata de visualizar, pero yo me imagino a Noé grande, avanzado de edad, y me lo imagino barbón. Y decimos, pues es una historia que sucedió. Pero hermanos, no estamos muy lejos. Estamos en una sociedad donde la maldad se ha acrecentado. Estamos en una sociedad que ha venido en decaimiento, cada vez más cometiendo pecado, inventando maneras de pecar. Creo que hace unos días, no sé si usted lo escuchó, ahorita con la tecnología, las redes de información, estuve viendo una información de un hombre que abusó de unos niños. Creo que era cineasta, no me acuerdo si era entrenador, pero abusó de unos niños. Mi pregunta fue, ¿qué había en el corazón de este hombre que estaba abusando de los niños, estaba cometiendo actos ilícitos con los niños?
Esta es la situación, este es el panorama en el que nos encontramos, hermanos. En medio de ese tiempo, en el relato que leímos, aparece Noé. Todo difícil, complicado. Hemos dicho, quizás hemos comentado, pensado nosotros en alguna ocasión, esta sociedad está muy mal. Esta generación ya no respeta, esta generación cada vez parece que empeora. Pero de esa misma manera, peor aún, estaba el momento cuando aparece Noé. Noé tenía unas características especiales, tenía algo especial en este tiempo. Dice la palabra de Dios que Noé halló gracia. En esta mañana, hermanos, quisiera que meditáramos sobre la gracia de Dios. Vamos a hablar sobre la gracia de Dios y por qué Noé, en este momento tan difícil, en una sociedad que ya venía en decaimiento, ¿por qué en este momento aparece este hombre y dice Noé, pero rompe toda la escena de dificultad? Dice, pero Noé halló gracia. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé que caminara con Dios? Y vamos a ver en esta mañana, hermanos, si nosotros hemos hallado gracia delante de Dios. Yo creo que cada uno de ustedes, como su servidor, a veces le decimos al Señor, Señor, yo quiero de tu gracia. Yo quiero de tu gracia. Y en primer lugar, vamos a ver qué es gracia. Hay algunos significados de esta palabra, gracia, que viene del arameo y del hebreo. Gracia significa la bondad de Dios. Ese es un significado. Podemos pensar, y Noé halló la bondad de Dios. Gracia significa el favor de Dios. Otro significado es el favor de Dios. Gracia significa la aprobación de Dios. ¿Tenemos la aprobación de Dios? Gracia significa la aceptación de Dios, el apoyo de Dios, la provisión de Dios, la fortaleza de Dios y el gozo de Dios. Eso es lo que significa gracia. Significa bondad, favor, aprobación, aceptación, el apoyo, la provisión, la fortaleza de Dios y el gozo de Dios. Ahora, pensando en estos significados, ¿contamos con la gracia de Dios? ¿Sentimos el poder de Dios y su presencia en nuestras vidas? ¿Lo sentimos? ¿Lo hemos experimentado? Vemos la evidencia de que Dios aprueba todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. ¿Vemos esa evidencia que Dios lo está aprobando? Porque como leímos, gracia es que Dios aprueba lo que nosotros hacemos. Noé sintió la gracia de Dios, la sintió de una manera muy especial. Alguna de las manifestaciones de la gracia de Dios en la vida de sus hijos, yo escribí algunas manifestaciones, es cuando nosotros estamos viviendo la gracia de Dios, nuestras conversaciones son distintas. Lo que hablamos es distinto, no es igual a lo que está hablando esta sociedad, a lo que hablan las personas que no conocen a Dios. Cuando nosotros estamos caminando en gracia, nuestro carácter es diferente. Pero no me refiero al carácter como nos decían, tiene carácter porque es muy enojón, es muy gritón. No se refiere a eso, sino se refiere a que nosotros seamos humildes, que nosotros seamos mansos. Salmo 25:9, si gustan acompañarme, hermanos, Salmo 25:9 dice, ¿lo encontraron? Hablándose de Dios, que le había
revelado al salmista: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y enseñará a los mansos su carrera. Dios se va a manifestar a los humildes y a los mansos. Entonces, estas son algunas manifestaciones de que una persona está viviendo, está disfrutando de la gracia de Dios por su comportamiento. Su comportamiento es muy importante. Hay un testimonio poderoso. Lo vamos a ver en este momento. En Génesis, ahí en el mismo capítulo, dice el capítulo 6, versículo 9. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Impresionante. Miren lo que Dios, las cualidades, las características de Noé. Dice que era justo, perfecto, y dice que Noé en sus generaciones no solamente se queda con su familia, en todas sus generaciones, y dice: con Dios caminó Noé. Cuando escuchamos esto, hermanos, podemos pensar en este momento, pensando en la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué referencia darán las personas de nosotros? Cuando se pide alguna referencia, ¿qué referencia darán de nosotros? Cuando dicen en la sociedad, en el mundo, donde no tienen referencias de nosotros, ¿qué dirán? Ah, es un buen trabajador. Esta persona es muy amable. Esta persona vemos que es religiosa. Es muy buen vecino. Es un vecino a todo dar. Algunos dicen: es buena onda. Dicen los muchachos: es buena onda. Algo tiene, pero es buena onda. Pero, hermanos, ¿no creen que tendría un mayor impacto en nuestras vidas, en esta sociedad, que digan que alguno de nosotros camina con Dios? Que digan: Raúl Ventura camina con Dios. Eso es lo que tendrá un mayor impacto. Noé caminó con Dios. ¿Somos una persona que camina con Dios? Esto sería interesante reflexionar. ¿Cómo nos comportamos en esta generación? Y bueno, vamos a hablar ahorita de algunas evidencias de que la gracia de Dios reposa en nuestras vidas. Hay 3, pero no creo que nos dé tiempo. Bueno, en este momento vamos a centrarnos en 3 evidencias. Una de ellas, una evidencia de que la gracia de Dios reposa en su vida, hermano, que reposa en nuestras vidas, es que, como dice la palabra, Noé escuchaba a Dios. Noé escuchaba a Dios. ¿Escuchamos a Dios, hermanos? ¿Atendemos lo que Dios nos dice a través de su palabra? Me he dado cuenta que en estos tiempos, cómo nos falta desarrollar la sensibilidad, la habilidad de escuchar a Dios. Creemos que escuchamos. Nos dan una indicación, a veces nos dicen: te voy a dar una indicación. Me acuerdo que mis padres me decían esto, quizás a usted es un ejemplo muy claro. No sé, te voy a dar una indicación, pero pon mucha atención. Y dice: mira, cuando tú vayas a este lugar, debes de estar muy atento, porque este lugar es peligroso. Y nosotros: sí, otra vez. No sabemos escuchar, hermanos. No sabemos escuchar. A veces le hablamos a las personas y dicen: lo escucho, sí lo escucho, lo estoy escuchando. No, es que vengo, si usted va a pedir trabajo, dice: aquí es el departamento de recursos humanos. Sí, adelante, bueno, dígame.
vengo a pedir información. Y las personas muy a menudo hacen, le escucho, le estoy escuchando. Sí, perdón, ¿qué me decía? No sabemos escuchar, hermanos. No hemos aprendido a desarrollar esta capacidad divina de saber escuchar. Noé escuchó a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos escuchar a Dios? Porque necesitamos de su gracia. Nosotros estamos buscando la voluntad de Dios. Todo hijo de Dios trata de agradar a Él, busca su voluntad. Decimos, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mi vida? ¿Cuáles son los planes que tienes para mí? ¿Cuál es la meta que tú tienes para mí? Esas preguntas nos hacemos. De esta situación, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué voy a aprender? Y si nosotros queremos saber su voluntad, sus planes, entonces nosotros tendremos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que desarrollar esto, escuchar la voz de Dios. El salmista, capítulo 32, versículo 8. Si gustan acompañarme, hermanos. Salmo capítulo 32, versículos 8 y 9. Dice así, ¿lo han encontrado? Salmo capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor, hermanos, nos está enseñando. A cada instante en nuestras vidas nos está enseñando. Y está puesta, como acabamos de leer, sus ojos están fijos en nosotros. Sus ojos están puestos en nosotros, sus hijos. Y dice, te voy a enseñar. Si el Señor nos está enseñando, entonces tenemos que desarrollar esa capacidad, esa sensibilidad de escucharle. ¿Tomamos un tiempo para escuchar su voz? ¿Sí tomamos un tiempo? Una de las prácticas que nosotros tenemos pues es la oración. Esto es comunión con Dios. En la oración Dios tenemos un contacto con Dios, empezamos a hablar con Dios, le pedimos. Pero nuestras oraciones son esas oraciones donde hay una interacción con el Padre, donde le pedimos y escuchamos, o nada más nos limitamos a decir, Señor, bendíceme por favor, necesito que me bendigas en el trabajo, bendíceme porque los recursos financieros se me están acabando. Señor, me acuerdo, sana a este hermano, bendice a mis hijos que van a la escuela, yo no los puedo ver, pero tú tienes cuidado de ellos. Y bueno, y de repente estamos orando y escuchamos una voz angelical ahí en la casa. Bueno, voy a poner mi nombre, ¿no? ¡Raúl! ¡No hay agua! Dice, sí, sí, Señor, sí. Salimos. Escuchamos la voz de Dios, hermanos. Decimos, Señor, ¿qué tú quieres hablarme? ¿Qué quieres decirme? Tenemos que desarrollar. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Si gustan acompañarme, hermanos, Hebreos 1, capítulo 1, dice, Dios, ¿qué dice, hermanos? Habiendo ¿qué? ¿Sí lo tienen? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren, el Señor dice en su palabra que está hablando, ¿cuánto? Muchas veces. ¿Y cómo?
de muchas maneras. Dios está hablando, hermanos. Y ¿saben qué? Esta palabra dice, en otro tiempo, a los padres. Creo, hermanos, lo creo, el Señor a veces me hace sentir esto, que nos está hablando a los padres. En esta generación nos está hablando a los padres. Estamos haciendo algo mal. Que Dios tenga su misericordia, pero nos está hablando en este tiempo a los padres de familia. Creo que estamos haciendo algo mal y tenemos que escuchar la voz de Dios para que Él nos revele qué es lo que estamos haciendo con los hijos, cómo los estamos direccionando, cómo los estamos encaminando hacia Dios. Debemos estar atentos. Y dentro de los atributos de Dios, hay unos atributos como la omnisciencia, y Dios es omnipotente. Dios todo lo sabe y todo lo puede. Son atributos de Dios. Si Dios todo lo sabe, todo lo puede, pues Él nos creó, hermanos. Él nos creó. El salmista dice en el capítulo 139, versículo 13, vaya usted, le invito para que me acompañe. ¿Lo he encontrado? Dice el salmista, esto le fue revelado al salmista, un milagro portentoso. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Son palabras del salmista. Tú me formaste, tú formaste mis entrañas, todo mi ser, tú me creaste. Más adelante se empieza a describir de la grandeza de Dios. Incluso en el subtítulo que tiene la palabra de Dios, habla ahí de la omnipotencia de Dios, la grandeza de Dios. Hermano, si Dios nos creó, si Él nos formó, nos hizo, Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. A veces nosotros nos comportamos como niños. Es que Señor, yo necesito esto y me urge este bien material. Pero saben que el Señor todo lo sabe. Él sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos, en qué momento lo necesitamos. Entonces tenemos que desarrollar la habilidad de escuchar la voz de Dios. Estamos hablando de por qué Noé halló gracia en esta sociedad perversa. Pues él desarrolló la habilidad de escuchar a Dios. Tenemos que escuchar a Dios desde temprano, hermanos. Tenemos que escucharlo al mediodía, todo el día. Dice el Salmo 16:7. El Salmo 16:7. ¿Lo he encontrado? Salmo 16:7. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Jehová nos aconseja, hermanos. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Impresionante, hermanos. Impresionante. Que usted dice, pues ya me voy a acostar. Acabé de ver mi serie favorita. Acabé de ver las noticias. Eso no debe de faltar. Eso no debe de faltar. Me tomé mi café con pan. A los oaxaqueños casi les gusta mucho el pan, ¿no? 2 panes, dice, y de esos panes grandotes. Pero se nos olvida buscar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Por qué? Para que nos aconseje. En medio del sueño, Él nos va a hablar. A veces tenemos pesadillas, tenemos tantas cosas, menos la palabra de Dios.
menos la palabra de Dios. Entonces estamos hablando que esta cualidad, esta evidencia de que caminamos en la gracia de Dios, es que nosotros escuchamos su voz, ponemos atención a la voz de Dios. Y hay algunas cualidades de la voz de Dios. La Biblia nos enseña de algunas cualidades. Vamos a ver algunas. Uno, la voz de Dios siempre es congruente con la Biblia. La voz de Dios siempre es congruente con su palabra, con la Biblia. Nunca Dios nos va a pedir que hagamos algo que viole o que vaya en contra de su palabra o que quebrante su palabra. Nunca. Por eso nosotros tenemos que estar leyendo su palabra. En esta iglesia nos han animado, hay que leer la palabra, hay que leer la palabra. Ahora vamos a memorizarla. Entonces, una cualidad de la voz de Dios, cuando dicen, ay, es que Dios me está hablando. Sí, pero nunca va a estar en contra de su palabra, nunca se va a contradecir. Otra cualidad de la voz de Dios es que su voz discrepa del razonamiento. A veces decimos, es que esto que estoy haciendo o que siento no es lógico. Lo hemos dicho, es que no es lógico. En la rama de la filosofía utilizan mucho la lógica, el razonamiento, pero esa es la filosofía. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, lo que Dios nos dice no es lógico a nuestros intereses, a lo que nosotros creemos. Por eso dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Si gustan acompañarme, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Este versículo lo aprendieron los niños hace como un mes. Dice, ¿lo encontraron? Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Estamos pensando ahorita de algunas cualidades de la voz de Dios en el deseo de querer escuchar la voz de Dios, qué Dios tiene para mi vida. Entonces, esta característica es muy importante, que nosotros no vamos a andar en razonamiento. No es lógico lo que a veces Dios nos pide, sino es un mandamiento que tenemos que aceptarlo en fe. En fe. Cuando escuchamos la voz de Dios, se contrapone con nuestros deseos carnales. Siempre cuando nosotros nos estamos acercando a la palabra de Dios, estamos caminando con Dios, queremos agradarle, siempre va a haber un conflicto interno. El Espíritu Santo que Dios colocó en nosotros y la carne, nuestros deseos. Siempre va a haber un conflicto. Por lo regular, hermanos, en esta época estamos sometidos a muchas actividades. Nos levantamos a las 5, las 6 de la mañana, usted póngale la hora, se va al trabajo, primero desayuna, ahora con los desayunos light, ¿no? Para cuidar su salud. Entonces se va al trabajo, se está a las 3, las 4 de la tarde, las 5, regresa a casa, ya pasaron por los niños, si es que tiene que ir por los niños, lleva a los niños a un entrenamiento, los lleva a un curso, ya van regresando a las 8 de la noche, a las 8 de la noche empiezan a acomodar las tareas, los trabajos para el próximo. Parecieran muchas actividades. Entonces nuestra carne, todo nuestro ser está expuesto a todo esto. Actividades, activismo. Y cuando leemos la palabra de Dios, tenemos un conflicto. Empezamos a tener un conflicto. No, creo que no. Por eso dice Gálatas capítulo 5 versículo 17. Gálatas capítulo 5 versículo 17. Si gusta acompañarme para que lo leamos y veamos la palabra de Dios.
Dice, por cuestión del tiempo voy a ir leyendo, usted si gusta lo puede anotar. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Impresionante la palabra de Dios. Hay un conflicto interno de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Hay un conflicto. Y miren cómo cierra. Para que, ¿saben qué, hermanos? Para que no hagan lo que quieran. ¿Verdad? Esta carne, esta naturaleza pecaminosa, pues casi no le gusta buscar a Dios. Su Espíritu Santo nos impulsa. A veces dice, ay, pues voy a ver la tele mejor. Como que está mejor. Ya sé, mejor me voy al Facebook. Al Facebook, ¿cómo se pronuncia? Unas 3 horas nada más. 3 horas. No más, no más. Me dijeron, limítate a 3 horas. Y la palabra de Dios, Señor, vamos a leer la palabra de Dios. Empezamos a dormir. Empezamos a dormir y creo que es Dios porque me arrulla con su palabra. Decimos, se oponen nuestros deseos con los deseos de buscar a Dios. Estamos leyendo sobre algunas características de la voz de Dios. La voz de Dios es apacible y clara. La voz de Dios es apacible y clara. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Vamos para allá. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Dice de esta manera: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Esta historia, hermanos, es del profeta Elías. El profeta Elías lo amenazaron de muerte. Jezabel, la esposa del rey Acab, en esta historia le dijo, pues te voy a matar, así como mataste a mis profetas, ahora te voy a matar. Dice que Elías tuvo miedo, vio el peligro. La Biblia dice que vio el peligro y huyó, se fue al desierto. Ahí se fue a refugiar en el desierto y tenía miedo. Y el Señor le habla. El Señor se presenta de una manera impresionante. Un viento muy violento. Después del viento dice que los montes se empezaron a quebrar. Y Elías pensó, pues aquí está el Señor, aquí está. No sé qué va a hacer de mí. Y luego dice que no. Después de esta escena, de una manera contradictoria, dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Hermanos, cuando estamos en un fuego, cuando estamos en dificultades, que se nos enfermó algún familiar, que alguna situación financiera empezó a fallar, no logramos lo que quisimos, empieza a haber una alteración en nosotros, un conflicto, y decimos, Señor, llámame, Señor, háblame, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar que me respondas. Así estaba Elías. Así estaba Elías. Pero dice que ahí no le habló el Señor. El Señor se presenta a través de un silbo apacible y delicado. Hermanos, escuchar la voz de Dios es algo divino, es algo sagrado, y tenemos que pedirle a Dios que nos dé de su gracia. ¿Cómo capta el Señor nuestra atención? Como vimos hace rato en Hebreos, el Señor está hablando de maneras, nos está hablando su creación, nos está hablando en una situación, en los niños, en el campo, en la ciudad. El Señor nos está hablando. Aquí el Señor nos está hablando. Algunos están sentados pero ya están durmiendo. Algunos están sentados y pensando, llegando a casa voy a preparar la comida. Estamos pensando en muchas cosas, pero el Señor está hablando. Y el Señor, cuando empieza a hablar, nos inquieta.
en primera instancia nos inquieta. Tantas ocupaciones que tenemos, que les decía, y el Señor, decimos, Señor, por favor, háblame, quiero escuchar. Y dice el Señor, ahí voy. Dado que estás muy inquieto, no te estás sentadito, no tienes un momento conmigo para escuchar mi voz, te voy a inquietar, voy a llamar tu atención. Es necesario, hermanos, que nosotros enseñemos a nuestros hijos momentos de quietud. Están muy acelerados estas generaciones, ¿se han dado cuenta? Parece que le han colocado un chip, no se están quietos, pero hay que enseñarles momentos de quietud. Hay que enseñarles, ¿sabes qué? Siéntate 5 minutos, no te vas a morir. 5 minutos y escucha. Escucha, el viernes tuvimos velada de oración. Siéntate un ratito, escucha cómo oran los hermanos, impresionante. Porque en quietud Dios se va a manifestar a nosotros. Debemos estar atentos. Dice Isaías capítulo 30, versículo 15. Si gustan acompañarme, voy a leer, hermanos. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Dios nos habla cuando dice, así dijo el Señor, debemos estar atentos y prestar atención, porque Él dijo que en descanso y en reposo Él va a obrar. En descanso y en reposo. Entonces estamos hablando cómo interviene el Señor, cómo nos inquieta. Dios nos habla a través, capta nuestra atención a través de algunos mensajes de algunos hermanos. Pero no es cualquier mensaje, hermanos. No es cualquier mensaje. Porque escuchar la voz de Dios, como habíamos platicado, no es nada más yo quiero. Noé, estamos viendo que hizo algo, halló gracia y tuvo ese desarrollo, esa habilidad en él para escuchar la voz de Dios. Entonces, a través de los hermanos, pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. ¿Quién nos habla? Hay que saber quién es. ¿Quién es? A veces algunas personas se van a congresos, a diferentes lugares, a México, a Puebla, a diferentes lugares van a congresos y dicen, es que esa hermana me habló, me dio una palabra, me dijo, si tú me sueltas 2 millones, Dios te va a bendecir. Debemos tener mucho cuidado. Debemos saber cuál es su vida de estas personas, cómo está su relación familiar, cuál es su compromiso con las iglesias. Y nosotros, si queremos dar una palabra a algún hermano, debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Tenemos que hacer un examen en nosotros. Esto voy a decir, pero ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Qué estoy haciendo en el trabajo? ¿Qué estoy haciendo con mi esposa? ¿La relación con mi esposa es correcta? ¿Con mis hijos? Debemos tener mucho cuidado. Otras formas de que Dios capta nuestra atención es a través de las oraciones no contestadas. ¿Cuántos de ustedes, te levanta la mano, han orado y el Señor a veces no les ha contestado? Bien, son pocos. A través de estas oraciones, lo que nos tiene que impulsar es meditar y pensar, Señor, ¿por qué no has contestado esta oración? Quizás porque estoy pidiendo mal para mis deleites, dice Santiago. Están orando pero oran mal. Estoy pidiendo, no es correcto. Esto me va a llevar a destrucción. En medio, otra manera de captar el Señor nuestra atención es a través de las decepciones. A veces todo marcha bien y viene una decepción. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando empezamos a desarrollar, en vez de quejarnos, cuando nos quejamos, cuando lloriqueamos, lo estamos desarrollando. Debemos decir, Señor, ¿qué hice, Padre?
¿En qué te he fallado? Porque te he fallado. No todo fracaso es malo. Debería captar nuestra atención y doblar nuestras rodillas delante de Dios. Nos acerca a Dios. Los problemas económicos. Deberíamos desarrollar la capacidad de la toma de decisiones. Señor, me metí en este problema financiero, tomé una mala decisión. Pero muchas veces, en vez de buscar a Dios, pedirle perdón, Señor, perdóname, lo que hacemos es, voy a buscar quién me pueda prestar, la mejor institución financiera que me pueda suplir esta necesidad. Debemos tener tiempos de reposo. El nombre de Noé, un significado es reposo, quietud. Reposo, quietud. Pero este reposo es por la confianza que tenemos en Dios. Noé halló gracia, caminó con el favor de Dios, estuvo alineado con los mandamientos de Dios, halló la bondad de Dios, el favor de Dios, la aprobación de Dios, la aceptación de Dios, el apoyo de Dios, tuvo la provisión de Dios, la fortaleza de Dios y el gozo de Dios. ¿Tenemos el gozo de Dios, hermanos? Esta sociedad no refleja gozo. Obsérvelos, ponga atención. Camina en las mañanas y su rostro refleja que va molesto. Le dice uno buenos días y se molestan. La gracia de Dios trae gozo a nuestras vidas. Por eso dice Isaías 58:11. Vamos a leer Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Más adelante, Isaías 65:23, hay una traducción interesante, es una traducción viviente. Fíjese cómo dice esta traducción, está interesante. Mi pueblo no trabajará en vano, ni sus hijos morirán antes de tiempo, porque yo los bendeciré a ellos, a sus hijos y a sus nietos. Esto es la gracia de Dios. ¿Usted desea la gracia de Dios? Yo deseo la gracia de Dios en mi vida. Le invito para que hagamos una oración.